Sí. Sean todos bienvenidos a esta clase de teología, nuestra clase número 2. Vamos a reponer nuestras clases, no se preocupen. Agradezco a todos por su comprensión. Eh, Dejamos de tarea, bueno, es una actividad que vamos a estar desarrollando, no sé si se acuerden, y hablamos muy específico de que todos somos ¿qué? Mm. Teólogos, todos somos teólogos. Entonces, eh, la teología a veces se confunde con exclusividad de Biblia. Y cuando hablamos de exclusividad de Biblia, estamos hablando ya de una teología bíblica. Dejamos la parte, la introducción desde el 13 en adelante, ¿no? ¿Qué es la teología? Vayamos a el capítulo 13 de qué es la teología, perdón, página 13, qué es la teología, ¿ok? En nuestro texto, aunque nos vamos a ir a nuestra presentación, él, de una forma muy narrativa, habla acerca de que en una universidad había un departamento de religión y que antes se llamaba el departamento de ¿qué? De teología. Y entonces se pregunta cuál es esa diferencia, qué es el mundo académico, el estudio de la religión, aquí lo estoy poniendo, ajá, tradicionalmente ha estado en el contexto más amplio de lo sociológico y lo antropológico, porque la manifestación religiosa, ¿sí? Es el conjunto de prácticas de adoración que prácticamente los seres humanos están, pues manifestando, ¿no? Y espérenme un segundito, a ver si está, ahí está. Sí, y la religión tiene que ver con las prácticas que adopta el ser humano en un ambiente en particular, pero cambia la teología. La religión, el estudio de la religión está dentro de la teología y no la religión absorbe la teología, Anita. ¿Sí? El estudio de la religión es de orientación meramente natural, ¿sí? Es una manifestación más sociológica. Pero el estudio de la teología tiene que ver con la revelación, tiene que ver con la fe y tiene que ver con la verdad. Nada más que debe de haber una fuente de esta teología. ¿Cuál es nuestra fuente? La que llevamos cada 8 días, cada domingo, cada reunión y que nos gusta a los cristianos cargar en los brazos, en la bolsa, en el La portafolio. Biblia. Tenemos una Biblia en audio, tenemos una Biblia electrónica en la computadora, en el celular. Yo tengo N número de versiones. Tengo un N número, toda una colección. Aquí en nuestra casa tenemos toda una colección de Biblias, pero allá en nuestra casa de Pachuca tenemos una colección más grande de Biblias, en una biblioteca especial. Quiero decirles que todos los cristianos debemos de tener muchas versiones. Yo tengo muchas versiones, ¿sí? Después de explicar esto, él habla en su conferencia a los maestros que, de una universidad realmente cristiana, este, dice que está comprometida con la premisa de que la verdad última insta a la verdad de Dios. Entonces, es esa revelación. La verdad última es la revelación, Anita, ¿sí? Esa revelación de Dios y prácticamente tenemos que irnos a cuál es el concepto de la teología. La palabra teo significa teo Dios o logía o logia, estudio, tratado, y literalmente es un estudio de Dios. Pero en la praxis, Lauro, allá en el campo no puedes meter en el corral la presencia de Dios. No la puedes meter allá en esa habitación donde guardas el maíz. No, 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 Laurito. Anita dice, no, aquí voy a dejar la presencia de Dios, le voy a echar doble candado aprovechando que estrenó puerta de aluminio. No, Anita dijo, no, de aquí la presencia de Dios no se va. Entonces, creemos que Patti, va a decir Patti, no, 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 los argentinos tenemos la presencia carismática, sencillita del Señor, ¿verdad, Patti? No, no podemos secuestrar No. la presencia de Dios. Entonces, esta literalidad no opera en la praxis de la teología. La teología va a estudiar la revelación, la fe y las verdades. La verdad en la fuente que es
para nosotros la Biblia. Nuestra fuente para la teología es la palabra de Dios. Entonces, cuando la teología toma como fuente a la palabra de Dios, se llama teología bíblica. ¿Cómo se llama? Teología bíblica. Esta facultad, este bachillerato, está apuntalado a darle un énfasis exclusivamente a la teología bíblica. Por eso encontramos otras ciencias, todas terminan con logia, ¿sí? Y por ahí hay algo que usan los masones y es la logia, el Sí. estudio, el estudio. Entonces, dice su palabra que en el principio era la palabra. El verbo era con Dios, ¿verdad? Es mi estimado Claudio. Y el Amén. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en esta versión dice que en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que el término logios significa palabra, Amén. idea, ¿no? Desde la filosofía, que ya la van a ver, o ya la vieron conmigo, ¿no? Pero viene la palabra logos, el logos. Nos interesa el logos. ¿Quién es el logos? La palabra, ¿sí? Ya pasando esta filosofía antigua para una filosofía bíblica, una filosofía en la palabra o ya en nuestra realidad nos interesa mucho la revelación de Cristo, de el logos. Por eso cuando estudiamos biología, ¿no? Estamos buscando la palabra logia de la vida, el estudio de la vida. Así que antropología tiene que ver con el hombre y por ahí más adelante vamos a tener una teología, antropología teológica, vamos a tener una teología sistemática, pero ahorita yo quiero que nos quede bien claro que la teología es un término muy, muy amplio. Y por ahí en el ambiente cristiano, ¿qué creen? Hay un exceso de teologitis. Todo es teología. Teología femenina, teología del matrimonio, teología del Espíritu Santo, teología Amén. del servicio, teología. A todo le llaman teología. Y cuando comenzamos a estudiar y analizar los programas, es Biblia. Mm. No precisamente porque sea Biblia, es completamente teología. Aguas. Hay un abuso, hay un gran abuso de la palabra teología como una moda, ¿sí? ¿Quién nos falta por acá? Nos falta Abraham, ¿verdad? Nos falta Abraham. ¿O quién más? ¿Quién más nos está faltando por acá? Se ¿Quién se supone que acuerda? Abraham, maestro, nada más que Ah, Abraham, pues desde el principio no ha entrado. A mí me comentó que quería hablar con sí. usted. Oh, ya. Ujú. Perfecto, perfecto. Muy bien. Voy a mi presentación porque... ¿Alguien más por ahí? Y disculpe, yo también digo, pues que también creo que Eunice también ya último, que esta materia que pasamos, ya Ujú. no se conectó de ninguno. Creo que también ya No, se no. Qué lástima que desaprovechan Oh, esta preciosa Yo, oportunidad, ¿eh? yo hablé con Eunice el otro día, va, le pregunté cómo andaba, y yo como que estaba, no sé si pasó algún tema de salud y que estaba recuperándose. Digo, bueno, te esperamos, te extrañamos, le dije yo, bueno, Qué pero bueno, no sé. Claudio. Qué bueno, Claudio, que haces esa labor. La clase pasada no alcanzamos a terminar nuestra presentación de lo que significa la introducción a la teología. ¿Sí se acuerdan? Nada más confírmeme, por favor. Permítame que está tardando un poquito en abrir mi pantalla. Sí, sí, faltó mostrar algunas cosas, creo, de la presentación, pastor. Sí. A ver, vamos para allá. Quiere y no quiere. Así que, ¿ya empezaron a leer el libro? Sí, yo lo empecé a leer por cuestión de la tarea que usted nos dejó. Perfecto. Sí, como Igualmente, le pastor, comento, sí también, me está costando un poquito de trabajo, le regreso, le vuelvo a releer.
Claro, claro, claro que sí. No es fácil. Estamos entrando en un lenguaje nuevo y estamos entrando a algo distinto, completamente nuevo. ¿Sí? Eso es normal. No se preocupen. Vamos a ir identificándonos en una nueva terminología, en una manera muy particular de observar a la teología. Así que la teología, como comentamos en la literalidad, es una ciencia que estudia a Dios, pero Dios no es objeto de estudio. Más bien estudiamos a la persona. ¿Sí? Estudiamos a las personas en sociedad, en comunión, en grupo, y eso ya es religión. ¿Quién es este Dios a quien la teología estudia? ¿Cómo le conocemos? Podemos adelantarnos a que Dios le conocemos por revelación. Él es el Dios que se revela. Y lo vamos a encontrar claramente en la palabra de Dios, por ejemplo, en ese silencio, en ese aparente silencio de Dios, cuando Israel era cautivo en Egipto, y Dios se le revela. ¿Cómo se le reveló a Moisés? Pues fue muy claro en una forma visual a través de la zarza. La zarza no era Dios. Entonces Dios usa a la zarza para llamar la atención y ahí es cuando él le habla. Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, quita tus moldes, quita tus formas, porque este lugar es santo. Y le está diciendo, yo soy santo. Y le está diciendo, yo soy el que soy. Y le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Hay una claridad de esa revelación de Dios que toma suma importancia para la teología. Así que la teología va a ser esta actividad que los creyentes que tratan de comprender más profundamente lo que llamamos palabra de Dios. ¿Sí? En esa época no había nada escrito. Así que Moisés fue a testificarle, ¿verdad? A los príncipes y a sus propios hermanos de sangre que el yo soy el que soy le había hablado. Y así que era un asunto de creer o no creer, Anita. Es un testimonial. No había ley escrita, era una ley oral en ese momento, si lo vemos desde esta perspectiva. Esa ley oral y prácticamente les está hablando a ellos que ya en los principales, en Aarón y en su hermana María, conocían el nombre de Dios. Entonces, al exponerlo de manera ordenada, y sistemática hablando de esta teología, porque la teología es ordenada, es seria, es formal, en base a la Sagrada Escritura, que dijimos que para nosotros es una teología bíblica, y eso tiene que ver con la tradición, la razón humana, ojo, iluminada por fe. Así que muchas veces, pues la gente cree, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, y la forma en que se revela en todos nosotros, ¿sí? Así como se le revela en esta coincidencia de la revelación en Lauro, en Anita, en Patti, en Claudio y en mí, ¿sí? Esa es la revelación de Dios. Dios no se le va a revelar de una forma a Lauro y a Anita de otra. ¿Cómo? Él no se contradice, él no cambia. Entonces, en estas coincidencias, las que todos coincidimos, a eso se le llama revelación. ¿Ok? Es el Dios que se revela. Muy bien. La teología tiene un presupuesto de que la fe es del Dios vivo, de la revelación judeo-cristiana. Por eso nuestra Biblia abraza el Tanaj del pueblo judío y el Nuevo Testamento del pueblo cristiano. Somos esa esas religiones que creemos en Abraham y la existencia que existió Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Dios y Padre de Jesucristo, ¿sí? Así que la teología es la reflexión acerca de la palabra divina, ¿correcto? Esa fe que busca evidencias y razones. Entonces, nuestra materia prima se llama la revelación. Hay que creer, hay que pensar para hacer teología y aquí lo importante es la revelación. Por otro lado, vemos desde lo humano el crecimiento y desde la vida de la iglesia un beneficio, porque la teología es esta actividad de hombres y mujeres creyentes, ¿sí? La teología no es una empresa meramente individual, no es mi teología, es la teología de todos y somos comunidad, tenemos una misma fe, un mismo Dios, un solo Salvador, una sola palabra, un solo espíritu, ¿sí? Y no podemos andar como hojas sueltas,
como una persona que me llamó y me dijo, yo quiero estudiar el bachillerato teológico. Le dije, con mucho gusto, ¿en qué iglesia te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿En dónde te reúnes? No tengo pastor, no tengo iglesia y no quiero reunirme con nadie. Ah, pues no puedes ingresar. Porque hojas sueltas no aceptamos. ¿No? Así que no es un saber directamente infundido por Dios en el intelecto humano, sino que procede de ese esfuerzo laborioso, voluntario en nuestro intelecto que ilumina nuestra fe y que es inspirada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y no es una consecuencia de un simple quehacer profano, porque esto es muy sagrado. La teología, Anita, apúntalo, Anita, la teología es la ciencia de lo sagrado. Se oye bonito, ¿verdad? Es la ciencia de lo sagrado. Así que no hay otra ciencia que se iguale o que se acerque a la teología. La teología es única. La filosofía, de ahí sale la teología. Pero la filosofía y teología no es lo mismo, se complementan, porque una es razón y la otra es fe. La teología tiende, por definición, a la inteligibilidad, o sea, Dios nos habla en nuestro intelecto de forma inteligente. ¿Sí? La inteligibilidad es de que lo teológico no tiene precisamente que ser místico, aunque dentro de la teología también vemos este aspecto místico, ¿sí? Pero como objeto de estudio. Pero la teología ocupa la razón humana y hay coherencia, hay coherencia. La vida de la fe, ¿sí? La vida de la fe es un aspecto considerado en su conjunto, aunque el intelecto del creyente suponga mucho más de la actividad anímica natural del ser humano, es esa fe, esa fe es ese creer con razón. A mí me gusta mucho por ahí un texto bíblico que dice, alábale con entendimiento. Alábale con entendimiento. Aquí encontramos dos aspectos importantes en la teología, un sentido objetivo y un sentido subjetivo. En la parte directa al grano, ¿sí? Completamente racional, en el sentido objetivo significa que la ciencia de Dios tiene por objeto a la suma de los conocimientos humanos sobre Dios. Eso es muy objetivo. Pero la subjetividad dentro de lo teológico es la que la ciencia de Dios siempre posee y que comunica a los hombres por su gracia. ¿Sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yo no puedo medir qué hace el Espíritu Santo, pero sí puedo escuchar tu testimonio, Braulio, Lauro, perdón, y en la ciencia que tiene Dios de sí mismo y del mundo creado. Es la ciencia que tiene Dios de sí mismo y del mundo creado. Esto es subjetivo. Otro aspecto subjetivo es la revelación. Es subjetiva. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy especial. Al final coincidimos todos, pero no todos tenemos la misma intensidad ni la misma profundidad de revelación. Por eso se hace subjetivo. ¿Sí? Así que la teología va a desarrollar es un desarrollo espontáneo de la fe, ¿sí? La teología desarrollo, es ese desarrollo espontáneo de la fe de la teología cristiana y tiene su origen propio y muy específico. No procede de una simple curiosidad intelectual, ni se dedica a satisfacer esa curiosidad. La teología, otro concepto de teología, Anita, por favor, apúntalo, es la ciencia de la salvación. Es la ciencia de la salvación que debe, en último término, ayudar al hombre a conseguir su destino eterno. ¿Sí? Y eso nosotros le llamamos salvación, vida eterna. Eh, la teología no es un lujo intelectual donde muchos empiezan a pavonearse y a sentirse mucho. No, hay que humillarse. Humíllate. No te pavonees ni te levantes el cuello. Humíllate para que Dios te dé más. Sino es una necesidad de la vida cristiana, conocer más a Dios, entender más de la fe, de su revelación. ¿Quién es Dios? ¿Cómo trabaja el Espíritu de Dios? Que no puede ser satisfecha por ningún otro campo del saber, solamente a través de la teología podemos indagar de forma profesional y seria acerca de Dios.
Anita, ¿puedes leer el contenido de lo que está aquí? Bueno, pues, dice así, Platón emplea al menos una vez la palabra teología, que es para él sinónimo de mitología en su valor y sentido más profundos. Aristóteles lo usa con un significado parecido, pero en un conocido pasaje de la metafísica, sexto, 1025a, habla también de la filosofía teórica como algo dividido en tres partes: matemática, física y teología. Teología es aquí sinónimo de metafísica. Los filósofos estoicos del siglo II antes de Cristo han ampliado el sentido de la voz teología y designan con ellas las explicaciones sobre los dioses elaboradas en el mundo intelectual, que suelen ser de orden poético o mitológico, cultural y filosófico. Nos está diciendo que estos grandes exponentes de la filosofía griega, ellos usaron o inventaron la palabra teología, pero no como nosotros la vemos en el mundo cristiano, sino desde su perspectiva, desde su cultura y desde su experiencia religiosa, ¿sí? De múltiples dioses, no en la persona de Jesús, no el Dios de la Biblia, porque todavía no existe la Biblia como tal, en el sentido completo, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, vemos que ellos le dan un énfasis mitológico o metafísico, acorde a su contexto. Mi estimado Lauro, por favor. Ah, sí, sí, maestro. San, San Justino utiliza el verbo teolo- teologizar para designar la actividad exeget- exegética sobre los textos bíblicos. ¿Sigues ahí, Lauro? Perdimos a Lauro, no lo escuchamos. San Ahí está, Clemente de ahí está, Alejandría. Paco. ¿Ahí estás de San nuevo? Clemente, San Clemente de Alejandría distingue la teología, Teogonía. fábula mitológica de la verdadera teología, conocimiento cristiano de Dios. Para Orígenes, teología es una doctrina vuelta sobre Dios. Para los escritores cristianos de los primeros siglos, el teólogo es un vidente directo desde los misterios divinos que se hacen patente a su espíritu por gracia extraordinaria. Teólogo es, es quien goza de la contemplación mítica de Dios. Gracias, muy bien. Entonces nos encontramos con la palabra teologizar, la palabra teogonía, y ahora vemos que para los primeros cristianos el teólogo era un vidente. En la Claro. escritura, ¿quién era un vidente, Pati? En la escritura, en el libro del profeta Samuel, ¿quién era un vidente? Bueno, le preguntan en el libro de Samuel, ¿quién era el vidente, digamos? ¿Quién era el vidente? ¿Quién ¿Qué? era el vidente en el libro de Samuel? Mm, Samuel. El mismo Samuel, el Samuel. profeta, el Claro, él profeta. transmitía de Dios. Excelente. Y el teólogo es quien goza de esta contemplación mística de Dios. Ah, ¿Ok? pues, Así que San Agustín, este distinguía entre una teología física
Y una teología natural, ¿no? Habla de esta interpretación filosófica de las causas, una poética que es la mitología y una política que es el culto de lo sagrado. Así que otro gran exponente de la escolástica, Pedro Abelardo, es el primero que utiliza la palabra teología en este sentido actual científico y académico, como lo conocemos. Por eso se llama, acuérdense, escolástica. Ya existe el concepto de universidad. Así que el saber teológico adquiere un rango de disciplina académica con esas aportaciones de las primeras universidades en la historia de la humanidad, la Sorbona, ¿no? Ejemplo, en París, eh, y se va a diferenciar claramente de la filosofía, los estudios bíblicos, el derecho canónico. Aunque este famoso término de teología va a coexistir o coexiste en el tiempo con expresiones como doctrina cristiana, sacra escritura, la sacra divina, ¿no? La divina página, o es a partir del momento histórico cuando esa voz teológica se reserva para designar el conocimiento ya sistemático, discursivo de Dios y de los misterios revelados. A ver, Anita, Sí, pastor. te escuchamos. El encuentro histórico entre la palabra y el logos griego, nos referimos con esta expresión al contacto e interrelación que se produjo en los primeros siglos entre el cristianismo y la filosofía griega. Este Ujú. encuentro histórico entra la palabra de Dios, Dabar en hebreo, y el logos griego, y entre el misterio cristiano revelado y la razón humana que investiga el mundo. Es un hecho de excepcional importancia religiosa y cultural, y establece las bases para la armonía y buen entendimiento entre la fe y la razón, que son la raíz de la teología. ¿Qué entiendes con todo esto? Este encuentro entre la palabra y el logos. Me comenta a mí, pastor. Bueno, Sí. ¿qué entiendo entre la palabra y el logos? El logos, como usted dijo al principio, es el estudio, ¿no? Y Ujú. sería estudiar la palabra. Desde hace rato, cuando dijo usted que es el estudio de Dios, en el libro que nos dejó leer el capítulo hablaba de que a Dios no se le podía estudiar, como bien nos dijo usted, pero que se estudiaba la revelación de Dios, lo que nos revela, ¿no? Muy bien. Para Así poderlo que entender. es Entonces, correcto. eso es lo La palabra es la fe y el logos es la razón. ¿Sí? La palabra es, ¿de dónde viene la fe? Del oír la palabra de Dios, ¿no? Y el logos tiene que ver con la razón, con el entendimiento. A Dios le estudiamos con nuestro entendimiento y se besa la fe y se besa la fe con la razón. Un pequeña, una línea del tiempo, una línea del tiempo muy bonita, por cierto, ¿verdad que me quedó bonita? Porque encontramos la filosofía griega, la sí. patrística, la escolástica, la edad moderna y lo actual en relación a la teología. En la filosofía griega hablamos del teísmo, del origen helénico, con una visión aristotélica, platónica, como ya lo mencionamos anteriormente, y ellos afirman la existencia fáctica de Dios, ¿sí? Ellos reconocen la existencia de Dios, pero para su cosmovisión y para su tradición, ellos son politeístas. Ya lo vieron en Historia Universal. Así que la realidad de algo augusto y sobrehumano trasciende más allá de las fronteras conceptuales. Así que en esta filosofía griega no es fácil afirmar si alguno le otorga jerarquía o una personalidad trascendental. Para Anaxágoras es contado como profeta. La palabra teología sirve
a los antiguos griegos para designar relatos de forma poética, como lo fue Homero, Hesíodo, que se refieren a los dioses con D minúscula de su cosmogonía y de su experiencia tradicional religiosa. ¿Ok? Pero esa teología es el origen de la palabra teología y la aplicación de la misma desde el contexto histórico en la cultura griega. Pero para pasar a la patrística, que ya es la época medieval, ¿no? En esas inmediatas patrística y escolástica es la época medieval, el oscurantismo que también le llama la historia. En la patrística se caracterizó por ser el periodo de que se gestó este contenido doctrinal de la creencia religiosa cristiana, así como su defensa, ¿sí? Y esa defensa teológicamente se llama apologética, la defensa de nuestra fe. Así que ¿contra qué se defendieron? Contra los ataques de esas religiones paganas, ¿sí? Del paganismo de su época, en Europa principalmente, y sucesivamente de esas interpretaciones a las que le llamamos herejías, ¿sí? ¿Vamos bien? Y por eso Pablo dice, cuidado con esas huecas filosofías, cuidado con esas falsas doctrinas, cuidado con esos maestros, y utiliza una palabra muy fuerte, que son como perros que mutilan al cuerpo de Cristo, ¿ok? Y era muy claro que Pablo, aunque la patrística es más adelante de la época de Pablo, pero ya estamos hablando que en los primeros padres de la iglesia, ¿sí? Generaciones inmediatas a la iglesia primitiva, consideran este concepto de herejía. La patrística, para la patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la iglesia, por eso se llama patrística. La palabra patrística viene de la palabra padre. ¿Ok? Así que la patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que va a abarcar desde el fin del cristianismo primitivo hasta la consolidación del canon nuevo testamentario alrededor del siglo octavo. ¿Ok? Para el siglo tercero ya estaba el canon hebreo, ya bien pulido. Pero después, en el siglo, ya el siglo, está sucediendo muchas cosas y en el siglo tercero se arma por completo a lo que llamamos la Biblia, de una forma más, más, eh, em, más seria. La escolástica se basa en la coordinación entre la fe y la razón. Ya empieza algo equilibrado de esa filosofía griega y de esa teología de la patrística. Así que empieza a darse un equilibrio y que en cualquier caso suponía una clara subordinación de la razón a la fe. La fe, fíjense nada más, me gusta esta parte. La filosofía es sierva de la teología. ¿Se acuerdan que la fe no elimina la razón? ¿Sí? Entonces, es en esta época en la que se juega este paradigma o se acepta prácticamente. La otra parte de la escolástica es que su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su interior corrientes filosóficas greco-latinas, árabes y judías, porque en un principio les mostré que no sé si fue, sí creo que fue en filosofía, que mientras que está la teología, también hay filosofías orientales, palestinas, las árabes, las judías, ¿ok? Y en la época moderna, desde la reforma de Martín Lutero, se produce un periodo de estancamiento teológico, es más lenta la producción teológica, mientras que las ortodoxias católicas y protestantes se enfrentan entre sí, manteniendo posiciones muy rígidas de esta época de la reforma y la contrarreforma, ¿no? Y este cisma que fue irreversible y que trastorna Europa a través del cristianismo protestante. En los siglos eh, séptimo, décimo octavo, ambos campos, la filosofía y la teología,
el catolicismo y el cristianismo, se van a ver amenazados en la aparición de una filosofía racionalista y la ciencia empírica de lo que es la ilustración, ¿no? La era de las luces. Entonces, se ve limitada la teología. Y el prolongado dominio de la teología, el prolongado dominio de la teología como la reina de las ciencias, para esta época está concluyendo. A pesar de las amenazas, el teólogo alemán Friedrich Slamischer resucita a la teología y la vuelve a poner, le vuelve a dar un lugar de autoridad. Y entonces la autoridad de la ortodoxia, que ya había desaparecido, y la antigua teología natural de la escolástica y de la patrística, ¿sí? Habían quedado desprestigiadas por dos importantes filósofos que la hicieron añicos, David Hume y el alemán Immanuel Kant. Lo que podemos hoy preguntarnos está es en qué estamos, qué sucede con la teología. ¿Estamos en construcción? ¿Estamos en suspensión? ¿Estamos varados? ¿Qué hay de la teología actual? ¿Será importante? ¿Ya no es importante? ¿Qué pasa o qué ha pasado con la teología? Está tomando un gran auge y una gran importancia para ir una vez más a la formalidad. Ciertamente, la única forma en que podemos estudiar teología es a través de los institutos bíblicos, pero serios, pero serios. Eh, ¿Sigues aquí, Lauro, o ya te fuiste? Aquí estamos, pastor. Perdón, es que se me había ido el internet, por eso ya no pude Aquí seguir estás. leyendo también. Sí, Aquí estás, pastor, aquí estoy perfecto, presente. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, así que podemos resumir que se tiene esta parte histórica bíblica, ¿sí? Se tiene esta parte cristocéntrica y se tiene esta parte pascual. Se tiene esta parte eclesial, esta parte litúrgica, esta parte teocéntrica y finalmente tiene que ser un testimonio o tiene que hacerse ver en la vida del predicador, de la persona que es apta del evangelio para transformar la existencia humana. Y estamos hablando de que la teología tiene que venir a traer transformación, tiene que traer, eh, enraizar la doctrina, profundizar, eh, eh, traer viene a lubricar esas raíces profundas y viene a centrarnos en la palabra, la teología y en la persona, para nosotros los cristianos evangélicos, en la persona de Jesús. La verdadera teología, para la sana teología, debe de ser una teología cristocéntrica, ¿sí? Tiene que ser completamente cristocéntrica en el que el conjunto de misterios de Cristo son muy importantes en su vida, en su obra y lo que significa teológicamente que Cristo haya resucitado. La teología debe de venir a motivar el corazón de la iglesia, a unirla por medio de la predicación. En el asunto de la liturgia, de la proclamación, el querigma que se anuncia, ¿no? Tiene que venir a renovar y a traer ese bautismo, a traer esa consagración a la palabra viva y tiene que traer nuevos bríos a la mente y al corazón del teólogo, del estudioso de la palabra. Hemos dicho, tiene que ser cristocéntrica, completamente teocéntrica. Por eso decimos y presumimos mucho aquí en nuestra facultad que somos teocéntricos, cristocéntricos y bibliocéntricos. Tres elementos importantes que también nos puede llevar a ver, ¿mi iglesia es teocéntrica? Porque hay iglesias que niegan la existencia de Dios. Hay iglesias que niegan la existencia de Cristo.
Hay iglesias que niegan la existencia del Espíritu Santo. Y entonces, si nada más se quedan con uno, son que unitarias. Y nosotros somos trinitarios. ¿Ok? Entonces, podemos poner en medida y auditar nuestra iglesia qué tan sana es, teocéntrica, en el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, cristocéntrica en la obra de Cristo y bibliocéntrica fundamentada en la Escritura. Si no tiene estos tres elementos, algo está pasando con la doctrina de nuestra iglesia. Interesante, ¿no? Nos está sirviendo ¿qué? La teología. Los quiero escuchar, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué comentan, por favor? ¿Qué opinan? A ver, maestro, yo considero que sí existe la teología desde el punto de vista que estamos haciendo estudio por medio de la facultad y por medio de los estudios que se realizan en algunas iglesias en las que yo he estado y he pertenecido. Entonces, teocéntrica. Cristocéntrica, pues en los lugares a donde yo he estado, siempre Jesucristo ha sido el principal centro, digamos, de nuestro estudio y atención, ¿verdad? Y bibliocéntrica, hay algunos lugares que no ocupan precisamente la palabra de Dios completamente, empiezan a meter de su propia cosecha, pero yo siempre he sido, me dicen algunas amistades que tengo, que soy muy, cómo me dicen? Ay, que me enfoco mucho en, a ver, ¿cómo dijiste? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Dice, y El si no fundamento. captas y si no ves, nada más no quieres dar la razón. Entonces, creo yo que los 3 puntos los tengo en donde he ido y a donde estoy ahora, en Jesús mi refugio. Excelente. Hay sana doctrina ahí, Anita. Hay sana doctrina. Fíjense que mi esposa es muy observadora y me dice, oye, ¿te diste cuenta que en esta predicación, por ejemplo, en un video X, oye, nunca abrió la Biblia? Nunca abrió la Biblia. Ciertamente por ahí tuvo destellos y citó, pero en derecho hay algo muy importante, Anita, que toda solicitud a un juez tiene que ser fundada y motivada. Fundada y motivada. Por eso, a ver, ¿en qué te fundamentas y cuál es tu motivación? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Pero si me voy a la escritural, ¿dónde lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Dónde dice y quién lo dijo? Así que nos quedan unos minutos y ahora, conforme a nuestro precioso programa, la pregunta es, ¿quién es Dios y cuál es el objeto de la teología? Por eso nuestra tarea, Claudio, Patti, Lauro, es la siguiente. Para mí, ¿quién es Dios? ¿Y cómo se ha revelado a mi vida? ¿Ya la apuntaron? ¿Alguien lo quiere apuntar en el chat? ¿Quién es Dios para mí y cómo se ha revelado a mi vida? ¿Alguien ya lo apuntó en el chat? ¿Están aquí o ya se fueron? Aquí estamos, maestro. Discúlpame. Ok, ¿ya lo apuntaron en el chat? ¿Quién es Dios para mí y cómo se ha revelado a mi vida? Eso lo van a contestar en una cuartilla y pueden fundamentarse en la escritura. Ok, ¿qué es la revelación de Dios? Hay que tomar de la manera más seria posible que el principio, que como principio nadie ha visto a Dios. La persona que más se acercó a conocer
a Dios fue Moisés y solamente vio la espalda. Pero alguien que dice, yo vi a Dios, alguien que dice, a mí siempre me habla Dios, Dios se me revela, podría ser un tanto peculante, manipulador e incluso un exceso y un abuso. Mucho cuidado. No dudo que Dios le hable a las personas y que Dios se revele a las personas, pero ¿saben? El misterio que se revela, ha permanecido escondido. Esta relación entre Dios y el hombre es muy interesante en toda la historia bíblica, por eso la palabra. Nada más, señores, Taimocha, yo Tatlacoco, Lauro, ¿estás con nosotros? La más sencilla. Sí, por copia, recibo de dos copias. Ok. Vamos a silenciarte, Lauro Forja. Gracias. La más sencilla estructura de revelación imaginable es la palabra de Dios dirigido a los profetas. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor. En nuestra traducción dice, así dice Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor. Ese es lo más fuerte. Cuando escuchamos estas palabras, en la literalidad de la escritura, a ver, voy a usar esto. No toda la palabra es palabra de Dios. Estoy hablando en literalidad. ¿Cuándo es palabra de Dios? Cuando Dios le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Esa es palabra de Dios. Palabra de Dios es cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y vas a ir al lugar donde yo te... Ahí es una palabra que, literal. De Dios. Entonces, palabra de Dios. Y así A Moisés, sucesivamente, pastor. a Moisés, a Isaías, Aarón. a Aarón, muchísimas, bueno, de una forma literal en la escritura, como cuando no sé si conozcan la versión arcoíris, la versión bíblica arcoíris, ¿no la conocen? Cada texto está escrito, bueno, está subrayado en distintos colores. Pero, por ejemplo, tenemos Biblias del Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento, que las palabras de Jesús están en rojo. Yo, ¿Sí? yo ¿Sí la han tengo una visto? de ellas. Ujú. La palabra de Jesús está en rojo. Entonces, regresamos otra vez a lo más cercano, es la palabra de Dios a la revelación a través de los profetas. ¿Sí? Dios no habla ni se manifiesta como en los tiempos bíblicos. Una objeción atendible es que Dios, más que comunicar palabras a los hombres, Él se comunica a sí mismo porque nos comunica su voluntad, su palabra y también su amor. ¿Sí? Se revela un Dios personal, inteligible, inteligente, libre y amante. Hoy, ¿cómo Dios se ha revelado a sus vidas? Fíjense, o cómo Dios se ha manifestado. Yo tuve una semana de muchísimo trabajo, a pesar de que no tengo un trabajo formal con una empresa, como suele pasar. Tuve muchísimo trabajo atendiendo asuntos jurídicos y asuntos fiscales, contables. Bueno, entonces yo esta mañana tenía que dar mi clase, Anita. Me viste a las 7 de la mañana. Entonces no estaba pulida todavía mi última parte y me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana a pulirla, a pulirla. ¿Sí? Que fuera entendible, que fuera práctica. Entonces, yo desde la mañana he visto cómo Dios me ha ayudado a armar todo mi programa. El auto de mi esposa se descompuso desde el martes, que me dejó por ahí tirado. Entonces, lo tuve que llevar al servicio. Acabé mi clase y a correr al mecánico. Y le dije, Dios mío, ayúdame, porque yo a las 5 tengo que dar clase y se supone que a las 5 me iban a entregar el carro. Y entonces, ¿a qué horas voy a dar clase? Como en esta armonización de Dios en nuestros tiempos, ¿no? Hoy Dios se revela a mi vida que Él tiene control de mi agenda. Hoy se me revela a mí a Dios así, a través de las circunstancias, que Dios armoniza mi agenda, ordena mi vida, ordena mi agenda,
y que primero es lo primero. ¿Quién es primero? El Señor. Así que yo les pregunto, hoy Dios, ¿cómo te habla? Dios, ¿cómo se revela tu vida? Hoy Dios, ¿cómo se manifiesta en su realidad? Porque Él es un Dios real. A ver, Anita, te escucho. Estamos hablando de la revelación. Podría decir en este momento que Dios se revela a mí cuando me despierto, mm, y de alguna manera, de lunes a viernes tengo la oración de madrugada, sábado y domingo no lo estamos haciendo, y sin embargo, despierto a la hora y cuando voy a dar, por ejemplo, la palabra, porque hacemos oración, pero nos dirigimos por medio de la palabra. Por ejemplo, arrepentimiento, versículos al respecto. Pero de repente yo tengo algo pensado y ¿qué cree? Me viene otra cosa a la mente y digo, Dios me reveló esto, me dijo, esto quiero que hable. Ahí es cuando yo entiendo que Dios está hablándome o está dirigiendo, ¿sí? Eso es lo que puedo Excelente, comentar. excelente, Anita. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, seguimos con nuestra clase. La creación, en la creación y en la historia son de doble ámbito en el Dios que se manifiesta. En la creación es impresionante ver los cielos, los potentes cielos, la naturaleza, los bosques, los collados, ver que toda su creación es una expresión de su majestad. Por eso, en esta fotografía tengo a este joven con las manos levantadas. Él está impresionado por esa luz, impresionado por esa luz. Podemos estar impresionados por el viento, por los rugidos del mar, por la tempestad, por el ciclón, por el maremoto, por el temblor, por el despertar, el amanecer o el atardecer y contemplar la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? Así que la revelación no solamente es escritural, sino nuestra cotidianidad. El Dios que tiene cuidado de nosotros, el Dios que nos guarda de la maldad a pesar de que creemos lo perdí, era mío y ya no lo tengo, a pesar del sufrimiento y de la traición o de una manifestación de pérdida. ¿Sí? La pausa es el provincial camino de las religiones moniteístas, la pausa, el alto de Dios, el cronos, la perfecta voluntad de Dios, los tiempos perfectos de Dios. Es, no es solamente la escritura, que por cierto es nuestra fuente de revelación y nuestra fuente para hacer teología, pero en nuestra cotidianidad, en nuestro respirar, en mi levantar, Anita, como lo dices tú, en mi acostar, en el comer. Hoy disfruté mi comida como no tienen idea. Dije a mi esposa, qué sabroso te quedó, qué rica comida. Y de ahí dices, me gozo y alabo a Dios por su provisión. Porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestro esfuerzo, es por su grande misericordia y fidelidad que Él promete no abandonarnos ni un momento. Esa es revelación, cuando constatamos lo que se cumple su palabra en nosotros y entonces se hace rema. Se hace verdad, se hace carne en nuestro corazón y estamos empezando a adquirir un pensamiento teológico, una actitud teológica y empezamos a teologizar las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así que Dios y el hombre en la revelación trinitaria de la palabra y del amor en la persona de Jesús, de la creación a la Trinidad, y lo vamos a ver en teología sistemática, y el acontecimiento y la palabra que anticipan en el tiempo, en el espacio humano, los dones de Dios que se revela en esa famosa escatología incoada. ¿Sí? Bien, la teología hemos dicho es la ciencia de Dios, la ciencia de lo sagrado, la ciencia de la revelación. Es la ciencia de la fe y su interés se centra en Dios y en la actividad salvadora en la persona de Jesús para con los hombres.
Esto ya es muy bíblico, esto ya es muy protestante, muy evangélico y completamente nuevo testamentario. ¿Ok? Del Nuevo Testamento. Así que por definición es una ciencia teocéntrica, gira alrededor de la persona del creador. ¿Correcto? Teocéntrica. Todas sus afirmaciones arrancan de Dios para volver finalmente a Él. Es en Él y para Él. Qué hermoso, ¿no? Y después de haber ayudado a entender mejor las acciones divinas, darle sentido profundo a la existencia humana, a nuestra propia vida y a las cosas que nos rodean. La teología tiene una gran utilidad que debe de transformar mi forma de pensar, mi comunión con Dios y la manera de interpretar lo que Dios permite en mi vida. ¿Correcto? Claudio, el gran narrador. Escuchemos a Claudio, si nos puede ayudar. No sé si Claudio esté por ahí o ya se fue. Yo presiento que Claudio no está. Y Pero sí, Anita, ahí está. Adelante, Claudio. Adelante, narrador, por favor. en el cristianismo, el cauce fundamental de revelación no es una doctrina, una escritura, un código de leyes o un culto litúrgico, sino una persona concreta, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y Él el es la contenido, revelación, ¿verdad? ¿Verdad, Claudio? La revelación más amén, importante se llama Jesús. Muy bien, Claudio. amén. Adelante. Y el contenido más importante es la creación de una nueva comunión de vida con Dios, que produce santidad y triunfo sobre la muerte. Cristo es el mediador insustituible entre Dios y los hombres, y es plenitud de toda la revelación. Es Wow. Jesús, Dios en Jesús, perdón, Dios ha dicho todo lo que quería decir a los hombres y no tiene más cosas que añadir. Hay de aquel que le añada o que le quite, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque todo ha sido ya revelado. Entonces, la revelación es completamente cristocéntrica, completamente trinitaria, completamente en la persona de Jesús. Pastor, Revelación, recién hablábamos con Patricia, que usted le preguntaba a Anita cómo es que se le revelaba a Dios a ella. Y a nosotros nos pasa algo muy parecido, que es el tema de cada día para nosotros es una novedad nueva en Dios porque buscamos en Él su ayuda, su acompañamiento. Nosotros estamos una buena parte del día solos y dependemos el uno del otro y dependemos en realidad los dos de Dios, ¿no? Y es ujú, levantarse y decir, bueno, Señor, eh, tengo que levantarme, pero vos estás acá, así que haz lo tuyo porque nosotros solo no podemos nada, Señor. excelente, excelente. Dios se revela en nuestros límites, Claudio, en Ujú. nuestros vacíos, en nuestras carencias, en nuestra Amén. ignorancia, en nuestra impotencia. Dios se revela en nuestra humanidad, en nuestra realidad y a veces en la crudeza Cada de la día, vida. cada día confío más en él. Excelente, esa es revelación. Así que la religión cristiana se apoya en hechos realizados por Dios en la historia, el hecho de la creación, la autorrevelación de Dios en la historia de Israel, en la encarnación que Jesús vino a habitar en condición humana, en el que muere pero también resucita, en la existencia de la iglesia. La iglesia es un testimonio de la existencia de Dios. Yo veo que en la fe y en lo que testifican y en lo que comentan ustedes, yo escucho y veo la presencia de Dios en sus vidas. Y eso me hace creer más. Espero que esto también surta un efecto de mi vida a la de ustedes, ¿verdad? Y que ustedes puedan ver a Dios en mí y que ustedes puedan ver la intervención de Dios en mi vida
a favor de ustedes. Así que estos misterios que han de ser creídos y aceptados son por fe. Forman la historia preciosa de la salvación y toda la historia bíblica es una historia de salvación. ¿Ok? Entonces la religión cristiana es y comprende a sí misma como una religión, dice ahí, revelada. No es por ritos, no es por imposición, no es por obligación, es porque Dios se ha revelado a sus hijos. Entonces, debe su existencia a una actuación libre de Dios. Esa es la revelación. Así que hay un cuestionamiento moderno de Dios. Hablamos de esa pérdida de sentido, de esa erosión cultural, filosófica que ha sufrido el término de Dios y que ha corrido una larga y dramática historia de la designación conceptual en el mundo intelectual de Occidente. Y número dos, unos presupuestos y estos condicionamientos epistemológicos modernos que declaran a Dios como un ser del todo incognoscible y lejano, y eso no es cierto. Él es un Dios cercano. Él es un Dios que se acerca y no que se aleja. ¿Correcto? Hay motivos religiosos, hay motivos filosóficos y hay motivos, ¿sí? Completamente metodológicos en esta relación de Dios y su creación, en esta relación de Dios y el hombre, y en esta relación y esta triada, tú, Jesús y Él. ¿Ok? Así que yo quiero rápidamente que me expresen su comentario. Anita, ¿con qué te quedas en esta clase? Después de estar reiterando qué es la teología, es una introducción a los conceptos, una introducción al pensamiento y una introducción a este sistema teológico. ¿Ok? Pero que tiene que darle sentido, claridad, pero sobre todo, Anita, que tiene que tener una utilidad a nuestra fe. ¿Ok? ¿Con qué te quedas, Anita? Me quedo con que conforme más estudio, estoy en la facultad, leo la palabra y conozco a Dios, más dependo de Él. Excelente, perfecto, Anita, me gusta. Patti, ¿con qué te quedas? Lauro, ¿con qué te quedas? Bien. Dale, ahí está, está hecho. ¿Qué pasó? A ver, Patti, ¿cuál es la idea que tienes acerca de Dios? Oh, Patri. A mí me quemó con todo lo que estoy aprendiendo. Estoy Ujú, aprendiendo muchísimo. ujú. Gracias a Dios. Qué bueno, Patti, gracias a Dios por tu vida. Lauro, ¿con qué te quedas en esta noche acerca de la teología? Pues me quedo con todo lo que cansé a escuchar, lo que usted nos, usted nos explicó y también cómo Dios nos revela que con cada día que Él nos revela y que es muy impresionante cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, que nos revela cada lo que vamos a hacer y lo que es correcto. Si Él todo examina, pues nosotros es lo que yo he visto, Ujú, que a veces sí pienso algo, pero Dios creo que también Él trabaja en mi vida y ah, lo hago de otra manera, pues más bien es lo que nosotros podemos explicar de a veces como nosotros a veces dirigimos en la iglesia, así pues que en el culto del orden y
pues termino diciendo otras cosas, pues creo que Dios también ya Él habla por nosotros, que lo que ve, pues todo lo que es bueno, lo que vamos a decir, para que entiendan pues los hermanos también. Perfecto, perfecto, muy bien, excelente. Eh, tarea. Y esa tarea no la voy a calificar. Todos los días pidámosle al Señor, revélate No a mi voy a vida. calificar. Revélate, Señor. Revélate. Amén. Amén, amén. Revélate. Vamos a pedirle día, tarde, día y noche, Señor, revélate a mí. Háblame. Revélate, impáctame. Que tengan bonita noche. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Una preciosa clase. Gracias por su participación. Dios les Igualmente, bendiga. Pastor, la Dios bendiga. conclusión entonces, la teología no es solo para los pastores, para los líderes, es para todo el creyente Así que quiera es. más de Dios. Claro. Amén. 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 Gracias, Dios le Claudio. bendiga, maestro. Excelente clase. Bendiciones. Dios Bendiciones. lo Que Dios les bendiga. bendiga, pastor. Gracias. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Igualmente, pastor. Chao, chicos. Nos Muy vemos. buenas noches a todos. Salimos y entramos de nuevo. Dios mío. Sí.